Sí, tengo micrófono. Sí. Pues buenas noches a todos, hermanos y amigos que nos veis a través de Internet y también a aquellos que próximamente nos verán por televisión. Ayer estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo quiere convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vimos que el pecado está señalado exactamente en la estructura que compone todo el libro de Daniel. También está la justicia señalada en esa estructura y también está el juicio. Veíamos que el pecado está señalado en las 4 grandes visiones que engloban el libro de Daniel. Está señalado ahí porque en esas visiones se nos describe la idolatría de nuestro mundo, se nos describe a los poderes de este mundo en abierta rebelión contra Dios, luchando por dominar el mundo. Pero también en este cuadro exterior está reflejado el barro cocido de alfarero, está reflejado ese cuerno con ojos y boca en la segunda visión, está reflejado un cuerno que surge de una de los 4 puntos cardinales y que se mueve hacia el sur y especialmente hacia la tierra gloriosa, atacando al pueblo de Dios. Todo eso está también reflejado en ese cuadro exterior, en esas 4 visiones del capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 y finalmente el capítulo 10, 11 y 12, que es la 4ª visión del libro. Veíamos ayer que en la estatua de Nabucodonosor estaba el barro, ese elemento extraño. Vimos que era la iglesia cristiana, lo demostramos a través de la palabra de Dios. Una iglesia cristiana que está haciendo alianzas con el mundo, que está haciendo alianzas con los poderes de este mundo y por lo tanto está haciendo alianzas con la idolatría y con el paganismo. Y por eso forma parte de la propia estatua. En el capítulo 7 forma parte de la cabeza de la 4ª bestia, que es Roma, y crece entre los 10 cuernos que son las naciones que dividieron al Imperio Romano. Y finalmente en la 3ª visión es un cuerno que surge y ataca sobre todo hacia la tierra gloriosa, es decir, al pueblo de Dios. Veíamos que ese barro cocido de alfarero refleja a la iglesia cristiana a la que Dios ha intentado modelar con sus propias manos, dirigir, pero esa iglesia ha pasado de Dios, ha hecho su voluntad y ahora quiere únicamente hacer alianzas humanas con los reinos de este mundo. La justicia se nos señala en el segundo cuadro, en el cuadro que me muestra las pruebas del creyente, el creyente perseguido, el creyente que está siendo constantemente atacado en su fe por los poderes de este mundo, y ahí veíamos cómo el creyente se aferra a la justicia de Cristo, únicamente esperando que pase la prueba, igual que Daniel a través de la oración, a través del ayuno. Daniel nos está lanzando un mensaje desde su época diciéndonos, igual que yo he resistido el horno de fuego, el foso de los leones, igual que yo he resistido en medio de Babilonia y de sus ataques, tendréis que resistir vosotros en el tiempo del fin. Así es que él dice, yo me he aferrado a Dios, yo me he aferrado a la justicia de Cristo, yo 3 veces al día me encuentro con Él para pedirle perdón por mis pecados y para que mi vida sea perfecta constantemente. Y el día que Él quiera reconstruir el santuario, yo esté preparado para poder ser el primero que vaya a adorar a Dios de nuevo a su templo. Todo esto lo estuvimos viendo ayer, mis hermanos, y veíamos que finalmente Dios da una respuesta a esa fe inquebrantable de los creyentes fieles a través de un juicio en el que castiga a los perseguidores, los elimina y ensalza a aquellos que han sido fieles a sus mandamientos y a Él a través de las pruebas. Fijaros que es un juicio que está en el centro de la estructura quiástica, es una estructura quiástica, la de todo el libro de Daniel. Es un paralelismo en el que la parte histórica
está en paralelo con la parte escatológica. Por eso os decía que la historia se repite. Daniel ha construido su libro sobre la base de que la historia se repite. Lo que ocurrió en su época va a volver a repetirse en el tiempo del fin. Y el tema central del libro es el juicio de Dios. Ese es el tema central, por eso está en el centro exactamente de la estructura. Todo esto lo veíamos ayer reflejado en las 4 grandes visiones. ¿Recordáis de nuevo esa mezcla abominable de metales que representan los metales del santuario? Lo analizamos ayer detalladamente, mezclado con un ídolo, es decir, paganismo, cristianismo, todo junto. Finalmente, a través del juicio de la piedra, del apedreamiento, Dios va a eliminar esa mezcla abominable que está sosteniendo el barro en los pies, porque fijaros que los pies de la estatua se están resquebrajando y por lo tanto la estatua está a punto de caer, pero el barro está ayudando a que no caiga la estatua, el barro está ayudando a mantener la abominación levantada delante de este mundo y obligando a este mundo a permanecer en esa abominación, en esa simbiosis entre el paganismo y el cristianismo. Por lo tanto, en su juicio, Dios destruye a los incrédulos o paganos que no quieren saber nada del Dios verdadero. Y estaban representadas esas naciones de este mundo, esos imperios, ese mundo pagano que hay en nuestro mundo a través de bestias impuras, porque las bestias impuras en toda la Biblia representan a los paganos, a los no creyentes, aquel que ha decidido pasar de Dios y no creer en la redención que Dios ofrece a este mundo. Pero fijaros que también destruirá a cristianos que han preferido sus tradiciones a la palabra de Dios. Destruirá a aquellos que han preferido sus obras humanas a las obras perfectas de Cristo. Destruirá a aquellos que han preferido hacer su voluntad a guardar los mandamientos de Dios. Estos cristianos defectuosos están señalados en la tercera visión por unas bestias puras, unas bestias que aparentemente podían entrar al santuario, pero veíamos ayer que esas bestias no son correctas, porque solo podían ofrecerse en los sacrificios del santuario porque representaban a Jesús y su perfección, bestias que no tuvieran ni un solo defecto. Pero vemos que al igual que las otras 2 visiones, todas las visiones son paralelas una a la otra, pues estas bestias tienen apariencia de cristianos correctos, pero tienen enormes defectos que me dice que no pueden representar a cristianos correctos. Por lo tanto, son bestias que también son rechazadas y son muertas en el juicio que Dios realiza desde el cielo. ¿Quién se salvará? Pues solamente se salvarán aquellos que se dejen convencer de pecado por el Espíritu Santo, mirando atentamente su propia vida a la luz del espejo que pone delante de nosotros todos los días el Espíritu Santo, que es la ley del Señor. Hoy muchas religiones dicen que la ley ya fue abolida. Pablo dice que si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Así es que la ley no ha sido abolida de ninguna manera. Ayer veíamos que era la propia firma de Dios. Lo único que Dios ha escrito con su propio dedo, lo único que Dios ha vocalizado con su propia boca a oídos de todo el pueblo, son los 10 mandamientos. Y veíamos que toda la Biblia no es más que un desarrollo de los 10 mandamientos, de cada una de las 10 palabras que Dios dio en ese micro resumen a su pueblo en el Sinaí, que no hacía más que recordar la eterna ley de Dios que se mantiene por la eternidad. Así es que veíamos que la ley es necesaria para mostrarnos nuestro pecado. Si no hay ley, no veo mi pecado. Es como si no tuviera un espejo por las mañanas cuando me levanto, no puedo ver los defectos que tengo, no puedo ver si estoy despeinado, no puedo ver si tengo un grano, no puedo ver si tengo un tiz, no puedo ver nada. Necesito un espejo donde mirarme para ver el defecto que tengo. Pero el espejo no me limpia el defecto.
La ley no me limpia el pecado, la ley solo me muestra mi pecado. Pero si no hubiera ley, pues entonces hagamos todos lo que queramos y ya está, porque ya puedo adulterar, ya puedo matar, ya puedo fornicar, ya puedo hacer lo que quiera, porque no hay ley que diga no matarás, no fornicarás, no. Así es que es una verdadera abominación el decir que la ley de Dios ha sido abolida. Es una verdadera abominación, una más de las que está cometiendo el cristianismo en esos cambios constantes que está realizando de la palabra de Dios. Así es que el Espíritu Santo me va a mostrar el pecado a través de la ley, y cuando yo vea, como veíamos ayer, que es imposible que yo pueda guardar la ley porque mi cuerpo, mi propio cuerpo tiene una naturaleza degenerada y pecaminosa, entonces el Espíritu Santo me dirá, no te preocupes. Ahí está Jesús. Jesús es perfecto y Jesús está deseando darte un abrazo y Jesús está deseando perdonarte y Jesús está deseando revestirte de su perfección, de sus perfectas obras. Y como dice un texto muy importante que todos tenemos que tener muy en cuenta, que está en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 10, dice que Dios, por su misericordia y el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, nos dio vida poniéndonos con Cristo, metiéndonos en Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y dice entre paréntesis el apóstol, porque por gracia sois salvos. Y dice el versículo 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, fijaros, las cuales no son nuestras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así es que andamos en las buenas obras que ha preparado de antemano Dios a través de Jesús para nosotros. Así es que yo tengo que entrar en Cristo, formar parte de Cristo, para que su perfección me revista, y solo esa perfección me permitirá que yo entre en el cielo, mis hermanos. ¿Cómo creéis que Jacob pudo ser el primogénito? ¿Cómo Jacob pudo alcanzar la primogenitura? ¿Cómo pudo pasar el juicio del padre, mis hermanos? Sí, el padre estaba ciego, pero no tan ciego para no escuchar la voz. ¿Cómo hizo Jacob para poder pasar el juicio del Padre? Para poder recibir las bendiciones de la primogenitura. El primogénito es Cristo, mis hermanos. Y Jacob anhelaba tener la primogenitura, es decir, la herencia de todo lo que tenía el Padre. Pero el Padre solo da su herencia a su primogénito. Así es que el Padre solo va a dar su herencia a su hijo primogénito, que es Jesús. Así es que, ¿cómo hace Jacob, que ha tenido la desgracia de nacer el segundo, para lograr obtener la primogenitura? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo, mis hermanos? Lo hizo a través de un engaño, pero esa historia defectuosa humana está puesta en la Biblia para que veamos realmente cómo ocurre el que nosotros podamos entrar al cielo. ¿Y cómo ocurre? ¿Qué hizo Jacob? Ayudado por la madre, ¿qué hizo? Se vistió completamente del primogénito, se revistió entero, incluso en los brazos se puso pieles, porque dice que Jacob era velludo como un oso, así es que cuando el padre le tocara tenía que tocar el vello, y el padre, cuando viene Jacob, le dice, la voz es la voz de Jacob. Dice, pero ahí, a ver, acércate, le toca los brazos son de Saúl. Y entonces dice, y leed el texto cuando podáis esta noche, dice que le dijo, a ver, hijo mío, acércate más, y dice que se acercó más, dice, entonces olió, atentos, olió las vestiduras de su primogénito. Y entonces le bendijo. Así es que Dios no se puede retener ante las vestiduras de su primogénito, ante el olor de las vestiduras de su primogénito. Mis hermanos, cuando el Cordero de Dios moría en el altar, ese humo que subía hacia el cielo, ¿qué dice el Antiguo Testamento que era para Dios? Olor grato. ¿Y sabéis cómo era olor grato? En ese momento aprovechaban todos los israelitas que estaban ahí delante de la puerta del santuario para elevar sus oraciones a Dios pidiéndole perdón por sus pecados, porque sabían que en ese momento serían perdonados, porque era olor grato lo que subía, porque el olor que subía no era de sus acciones, sino que era de las perfectas acciones de Cristo. Así es que todo absolutamente en el Antiguo Testamento me muestra que solo puedo salvarme revistiéndome completamente del único primogénito que hay en este mundo, que es Jesús. No hay otra manera.
En resumen, ayer vimos que la primera visión, la de la estatua de metales, nos señala el porqué del juicio. El porqué del juicio. Las causas del juicio, las causas de que esa piedra caiga, las causas de que se destruya el barro, las causas por las que Dios va a rechazar a gran parte de la humanidad y a gran parte de su pueblo y de su iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque han mezclado, ¿qué? La verdad con la mentira. Han mezclado la salvación con la idolatría. Han mezclado la tradición con la palabra de Dios. Han mezclado, mis hermanos, y Dios va a destruir. ¿Por qué? Ahí está bien explicado, tanto en palabras como en imágenes. La segunda visión del capítulo 7 de las bestias impuras me señala dónde se va a realizar ese juicio. Y ahí se ve cómo en el juicio se monta en el cielo y cómo Jesús acude en las nubes del cielo a encontrarse con el Padre, que está en un trono del que sale un río de fuego. ¿Os habéis preguntado por qué de ese trono sale un río de fuego, mis hermanos? Ese río de fuego acabará en algún sitio. ¿Dónde acabará ese río de fuego? Acabará creando un lago, ¿no? Y en ese lago, ¿a quién se va a echar ahí? En el Apocalipsis me habla de ese lago. Daniel ve el inicio, las fuentes de ese río de fuego, cuando se comienza el juicio. Y el Apocalipsis me señala el lago de fuego al final del juicio, donde van a ser echados todos aquellos que finalmente hayan decidido pasar de Dios, pasar de sus mandamientos, pasar de hacer su voluntad. Aquellos que han decidido venir con sus propias obras en vez de ser revestidos con las obras de Jesús, van a ser echados en ese lago de fuego finalmente. ¿Os habéis fijado que al final de todo, cuando el pecado ha sido completamente destruido, fijaros en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, cuando presenta de nuevo el trono de Dios, ya no hay un río de fuego que sale del trono. Cuando el pecado ha sido completamente destruido, ¿qué sale del trono, mis hermanos? Un río de agua viva. Ya no hay fuego que sale del trono, sino hay vida y vida y vida por la eternidad, porque el pecado ha sido destruido. Así es que las imágenes de la palabra de Dios nos dan mensajes fascinantes e importantes. Mis hermanos, ¿de dónde? ¿Dónde se producirá el juicio antes de la segunda venida de Jesús? En el cielo, porque Dios tiene que separar al trigo de la cizaña. Dios tiene que separar al verdadero cristiano del falso cristiano, tiene que separar al pagano del creyente, tiene que hacer una separación, tiene que seleccionar antes de la segunda venida. Y finalmente la tercera visión nos dice cuándo se producirá ese juicio. Y se nos dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Mediante ese carnero y ese macho cabrío entendemos que ese juicio que se va a celebrar en el cielo es el mismo que se celebraba en el día de las expiaciones. Así es que si yo quiero saber qué es lo que Cristo está haciendo en el cielo al final de los 2300 años, tendré que mirar detalladamente qué es lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación, porque exactamente lo mismo va a hacer Jesús en el santuario celestial, porque la historia se repite, porque todo lo que hay en el Antiguo Testamento es un tipo y todo lo que hay en el Nuevo Testamento es un antitipo. Lo que hay antes de la muerte de Jesús es el tipo, lo que hay después de la muerte de Jesús es el antitipo. Así es que yo necesito conocer el Antiguo Testamento y sus imágenes para entender qué es lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Si no, estaré perdido. No conoceré qué es lo que va a ocurrir. Mis hermanos, estos 2300 días de tardes y mañanas, se dice de tardes y mañanas porque Dios quiere dejar claro que son días de 24 horas. Pero cuando en profecía aparecen días de 24 horas, todo en profecía son imágenes simbólicas. El tiempo también es simbólico. Así es que yo tengo que convertir esos días en lo que la Biblia convierte los días, que es en años. Así es que los 2300 días de tardes y mañanas son 2300 años. Dios le está diciendo a Daniel, mira Daniel, desde tu época aproximadamente cuenta 2300 años para adelante y al final de esos 2300 años el santuario será purificado. Y el santuario, mis hermanos, refleja todo el proyecto de salvación de Dios. Refleja todos esos pecados que se van acumulando en el cielo, en los libros que se están escribiendo, que Daniel vio que se abrían en el capítulo 7, en el juicio.
pero también representa al pueblo de Dios. Así es que está diciendo que al final de los 2300 días, el pueblo de Dios en la tierra también sería purificado. Es decir, Dios sacaría un pueblo que sería limpiado de todas las tradiciones, de todas las falsedades que la Iglesia Católica Romana había montado durante toda la Edad Media y que la Reforma no había conseguido completamente depurar. Había depurado mucho, pero todavía quedaban cosas. Así es que Dios me está diciendo, al final de los 2300 días también purificaré un pueblo que se encargará de predicar el Evangelio exacto, tal como lo predicaron los apóstoles al principio, tal como se predicó en las fuentes de ese río que al final del tiempo está tan contaminado que nadie se atreve a beber de él. Así es que yo tengo que volver a las fuentes. Bueno, pues ese pueblo se encargará de purificar el río hasta el punto de que el mensaje que dará podrá volverse a beber, porque dará vida otra vez. Así es que la purificación del santuario es todo eso, son acciones en el cielo y acciones en la tierra que finalmente purifican a un pueblo, purifican la verdad, limpian los libros del cielo. Todo se hace a la vez, porque Dios tiene el proyecto de salvación para este mundo y le está dando todas las oportunidades que sean necesarias. Está alargando el tiempo de su venida para que todos podamos ser salvos. Pero sabéis, es a partir de la visión del capítulo 8, cuando el ángel le dice, oye, mira Daniel, faltan 2300 años para la purificación del santuario. Y sabéis, Daniel tenía un problema. Daniel no entendía bien lo del santuario celestial. Daniel solo sabía que el santuario, el templo que había en Jerusalén, había sido destruido completamente por Nabucodonosor. Así es que cuando el ángel le habla de 2300 años, en el capítulo 8, Daniel se quiere morir, porque Daniel piensa, bueno, si me dices que no va a ser purificado el santuario hasta dentro de 2300 años, quiere decir que hasta dentro de 2300 años no se va a reconstruir el santuario, por lo tanto nosotros seguiremos cautivos, por lo tanto seguiremos en Babilonia, por lo tanto... Y entonces Daniel se quiere morir, porque dice, Señor, ¿nos vas a dejar aquí 2300 años esclavos? ¿Tan mal nos hemos portado? Y por eso el capítulo 9 se abre con un Daniel desesperado, ayunando, orándole a Dios para que no alargue la cautividad. Daniel se ha puesto a investigar en la Biblia y ha descubierto en los libros de Jeremías, los libros del Antiguo Testamento, que por ningún sitio se habla de los 2300 años, que Dios siempre dijo que la cautividad duraría 70 años, no 2300. Así es que una vez lo ha investigado y lo tiene claro, fijaros que Dios le deja tiempo ahí para que él investigue la palabra de Dios. Dios no le revela todo, dice, investiga tú. Y le da unos años para que investigue. Y cuando Daniel lo tiene bien investigado todo, conoce el Antiguo Testamento, lo que tenía hasta ese momento casi de memoria, entonces se pone a orar y a ayunar y dice, Señor, aquí hay algo que no entiendo, porque tú has dicho 70 y ahora ¿por qué me dices 2300? Y es cuando Daniel está orando y ayunando que viene el ángel y le dice, te voy a explicar el problemita de los 2300, porque ya has entendido lo de los 70 años, y es así, porque Dios no cambia nunca su palabra. Y si Dios dijo 70 años, son 70 años. Pero lo que no estás entendiendo es que hay otra verdad que tengo que explicarte, que es la de la purificación del santuario celestial, no de uno terrenal. Este se va a arreglar ahora, al final de los 70 años, pero el santuario celestial va a ser atacado por un poder que lo va a destruir, que va a atacar al príncipe de ese santuario, que es Jesús. Todo eso es lo que Dios intenta hacerle comprender a Daniel a partir del capítulo 8 para adelante. Ya no el santuario terrenal, sino lo que va a pasar con el santuario celestial y el poder que lo va a atacar. El ángel le dice en Daniel 8, 14 al 16, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la visión, fijaros que ahí la palabra hebrea que aparece para visión es el término jazón, muy interesante, vamos a tocarlo hoy bastante. Y estando yo, Daniel, meditando en la visión jazón y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de mí. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai, Daniel está al lado de un río, y un ángel se le pone delante, y detrás del ángel, él no ve lo que hay detrás, pero detrás escucha una voz que suena desde en medio del río,
Ulay, al lado del cual él está, que gritó diciendo: Gabriel, explica a este la visión. Y ahí no emplea la misma palabra, emplea el término maré. Y curiosamente, Jazón y maré se traducen en español por visión, pero en hebreo tienen un sentido ligeramente diferente. Y es importante que lo conozcamos, mis hermanos. La visión Jazón se refiere a la visión grande, la visión muy abarcante, una visión de un periodo de tiempo enorme, una visión que va desde Babilonia hasta la segunda venida de Jesús. Sin embargo, la visión maré siempre se refiere a una parte, un trozo de la visión grande. Así es que Daniel está intentando entender la visión Jazón, es decir, eso del carnero, el macho cabrío que viene después, ese cuerno que viene de uno de los puntos cardinales. Está intentando entender eso. Y también los 2300 años, y que tienen que ver en todo ello, cuando la voz que suena en medio del río Ulay, que si seguimos leyendo nos damos cuenta que es Jesús en persona, que está encima del río, le grita al ángel Gabriel: explícale a este la visión maré. Mis hermanos, los 2300 días es un periodo de tiempo pequeño o más pequeño dentro de la gran visión abarcante que va desde la época de Babilonia hasta la segunda venida de Jesús. Los 2300 días sería un periodo más pequeño. Lo que Daniel está intentando entender es la visión Jazón, que es la visión enorme, grande. Pero ahora Jesús está muy interesado en que Gabriel le explique los 2300 años especialmente a el profeta Daniel, porque el profeta Daniel no lo está comprendiendo. Así es que dice que Daniel terminó esta visión de esta manera. En el versículo 27 dice: yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando me levanté atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión maré. ¿Qué visión no entiende? No entiende la maré, no entiende los 2300 años que Dios le ha explicado. Fijaros que es como si a nosotros nos dijera el Señor, nosotros que estamos anhelando y esperando la segunda venida de Jesús, viniera un ángel, se plantara aquí delante nuestro y nos dijera: no os penséis que Jesús viene ya, faltan 2300 años para que Jesús venga. Pues mis hermanos, nos sentiríamos como Daniel se sintió, es decir, nos sentiríamos morir. Si hubieran sido 2300 días, como dicen algunos intérpretes proféticos de las iglesias protestantes y algunas católicas, mis hermanos, Daniel no se hubiera sentido morir, porque hubiera dicho: oye, falta poquísimo para la reconstrucción del santuario. Pero no, Daniel entendió que eran 2300 años y se quiere morir, le entra una depresión, dice que no es capaz de atender los negocios del rey, porque está enfermo, porque no entiende cómo van a estar tanto tiempo el pueblo de Dios en cautividad, no entiende cómo Dios va a dejar a su pueblo tanto tiempo, no solo en Babilonia, sino en este mundo. Así es que, a partir del capítulo 8, mis hermanos, a partir del capítulo 8, todo el resto del libro, hasta el final del capítulo 12, se centra en explicarle los 2300 años al profeta Daniel que no ha entendido. O sea que a partir del capítulo 8 ya solo nos va a hablar de los 2300 años. Va a explicarnos el capítulo 9 hasta el capítulo 12 ese periodo de tiempo. El capítulo 9 nos dirá dónde empieza y el capítulo 11 nos va a explicar la gran parte de él. Esta explicación se va a dar en dos partes. Veis que nos estamos ya centrando, aquí está el capítulo 11, bien, pues se va a dar en dos partes. La primera parte se le da unos 13 años después, aproximadamente, del capítulo 8, 13 años después, en el capítulo 9, donde Gabriel explica a Daniel los primeros 490 años sacados o cortados, dice el versículo 24, de los 2300 años. Así es que hay una primera explicación de los 2300 años que explica los primeros 490 años, que son 70 semanas. 70 por 7, 490. Cada semana tiene 7 días. Así es que 70 semanas por 7 días son 490 años, porque cada día en profecía
es un año. Y 2 años después de esta explicación, el ángel vuelve para darle una segunda explicación, es decir, para explicarle a Daniel los 1810 años que faltan por explicar de los 2300 años, más los eventos del tiempo del fin que precederán a la segunda venida de Cristo. Ahora, mis hermanos, viene algo interesante, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué el ángel divide los 2300 años en 2 explicaciones. ¿Por qué primero le explica 490 años primeros y luego el resto? ¿Por qué? Bien, podemos decir que la primera explicación tiene que ver con el tiempo previo a la primera venida de Cristo. Muy importante esto. Y la segunda explicación tiene que ver con el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Así es que por eso divide el tiempo. Deja los 490 años para el tiempo del pueblo judío, que termina con la venida de Jesús a este mundo y su muerte en la cruz, y el resto de explicación que está en el capítulo 10, 11 y 12, tiene que ver con el tiempo de la segunda venida de Cristo. Así es que el ángel quiere dejar muy claro que hay un tiempo importante antes de la primera venida de Jesús, muy importante que mirar, y un tiempo muy importante que mirar antes de la segunda venida de Jesús. Vamos a aclarar un poco más cómo se articulan estas 2 explicaciones de los 2300 años a través de los capítulos 9 y 11. El capítulo 9, no están todos los textos, así que si queréis buscar en vuestras Biblias, os invito a que lo hagáis. El capítulo 9, versículo 24 al 27, señala que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrá 70 semanas. 70 semanas o 490 años, dice cortados o apartados para tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, cortados o apartados de los 2300 días, sacados de ese periodo de tiempo, ¿para qué? Para tu pueblo, le dice, y para tu santa ciudad. Así es que lo que te está diciendo es que es un tiempo de gracia concedido al pueblo judío antes de la primera venida de Jesús. A través de Esdras 7:8 sabemos exactamente que la orden que se dio para reconstruir Jerusalén, que es la señal que se le da para que comiencen los 2300 años, esa orden para la reconstrucción de Jerusalén fue en el año 457 a.C., que fue la orden de Artajerjes, la tercera orden. Mis hermanos, hay algo importante. Siempre hay discusión sobre estas 3 órdenes que se dieron, pero en toda la Biblia, siempre que un proyecto es dirigido por Dios, está asociado al número 3. Siempre. Así es que este proyecto tan importante para la reconstrucción del pueblo de Dios, para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción de la historia, para que Jesús pudiera venir, está marcado por 3 edictos. Y el último de los 3 es donde siempre se hace efectivo todo. El mensaje de los 3 ángeles, ¿no? 3 ángeles, mis hermanos, dan el último mensaje de amonestación a la tierra. 3 espacios hay en el santuario, 3 pisos tiene el arca de Noé, 3 días estuvo Jesús en la tumba. Así podríamos seguir y seguir y seguir. El número 3 siempre está asociado con un proyecto completamente dirigido por Dios. Por eso, la última orden, la de Artajerjes, la del 457, es la que realmente se hizo efectiva y la que realmente inició los 2300 años. Así es que partiendo del 457 a.C., el capítulo 9 nos señala los momentos culminantes de la historia de la salvación a lo largo de 70 semanas proféticas o 490 años literales para el pueblo judío hasta el año 34. Aquí tenéis los dos grandes capítulos, capítulo 9, capítulo 11, los 2300 años de Daniel 9 y las 70 semanas o 490 años, que es lo que nos explica el capítulo 9, que nos llevan
desde el edicto de Artajerjes en el 457 hasta el apedreamiento de Esteban, exactamente 490 años después, que es donde se acaba definitivamente la paciencia de Dios con el pueblo judío, y a partir de ese momento ese pueblo deja de ser su pueblo y el pueblo de Dios pasa a ser aquellos que han creído en Jesús como el Salvador del mundo. Los judíos, muchos se arrepintieron y fueron aceptados. Muchos sacerdotes se arrepintieron en ese tiempo que todavía Dios alargó hasta el año 70 sin destruir el santuario ni la ciudad, esperando que más personas se arrepintieran. Es lo que está haciendo hoy, mis hermanos, está alargando el tiempo a ver si finalmente se convierten más creyentes, más cristianos a la verdad, antes de la segunda venida de Jesús, antes de la destrucción de este mundo. Y el capítulo 11 nos explicará los 1810 años que quedan exactamente hasta 1844, porque desde el 457, si le sumamos 2300 años, me lleva exactamente al año 1844, que es exactamente cuando el santuario va a ser purificado, es decir, cuando comienza el juicio de Dios para decidir quién se salva y quién se pierde antes de la segunda venida de Jesús. Y mis hermanos, hay algo que me gustaría comentaros. Jesús dice a sus apóstoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué lo dice? ¿En futuro, en presente o en pasado? ¿Qué lo dice? Muchas moradas hay, les dice. Así es que estaba allí presente con ellos y les dice: oye, ahora mismo en el cielo hay muchísimas moradas. Todas están vacías. Y todas están esperando que vosotros vengáis allí. Y le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces les podía haber dicho: oye, ¿qué tal si nos vamos a esas moradas? Pero no se lo dice. ¿Por qué? Les añade ahora una cosita y les dice: me voy pues a prepararos un lugar, para que donde yo esté vosotros también podáis estar. Y los discípulos podían haberle preguntado: Señor, ¿pero no has dicho que hay muchas moradas? ¿Por qué nos tienes que ir a preparar un lugar? Si ya están las moradas. ¿Qué tipo de lugar vas a prepararnos? ¿No has dicho que están las moradas? ¿Y por qué tienes que tardar 2000 años en prepararnos el lugar? Si dijiste ya allí que estaban las moradas hechas, la Nueva Jerusalén ya estaba construida. Mis hermanos, este es el problema del juicio que no entiende el cristianismo. El cristianismo cree que Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Es cierto, ya lo sabe. Dios no necesita el juicio para nada. Entonces, ¿qué significa eso de voy a prepararos lugar? Mis hermanos, nos tiene que preparar lugar entre las inteligencias celestiales. Nos tiene que hacer un hueco entre esas inteligencias. ¿Sabéis por qué? Porque las inteligencias no quieren dejarnos hueco. Es decir, los millones y millones de ángeles que hay en el cielo no leen nuestro pensamiento, no ven lo que Dios ve, no ven la transformación de nuestro corazón, no ven todo eso. Así es que el único que lo ve es Dios. Sí, Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. No necesitaría el juicio, pero ¿quién necesita del juicio? Yo no voy a estar, o sea que yo no lo necesito. Va a estar solo Jesús representándome a mí en el juicio. Entonces, ¿quién necesita? ¿Por qué Jesús dice, voy a prepararos un lugar? Mis hermanos, tiene que prepararnos un lugar entre los que viven en el cielo. Porque los que viven en el cielo tienen terror que cualquiera de los que viven en este mundo suba allá arriba. Tienen terror. Porque están viendo lo que hacemos cada día. Y están viendo que somos cristianos y en cuanto se nos cruza uno por en medio del camino ya le estamos insultando. Están viendo que no nos saludamos entre nosotros. Están viendo que no somos capaces de invitar. Están viendo que hay un pobre ahí desgraciado muerto en la acera y todos pasan al lado de él y nadie se acerca a él a decir, oye, estará muerto, estará vivo, ¿qué le pasará? Nadie, absolutamente. Lo estamos viendo por televisión constantemente. Están viendo cómo se adultera en este mundo, mis hermanos, cómo las mujeres y los hombres de unos y de otros pasan de manos a otros. Están viendo todo eso. Y ellos están diciendo, socorro, que si viene uno de estos allí, nuestras mujeres, habrá que esconderlas todas. Así es que están asustadísimos. Tendremos que guardar todas las provisiones, porque mire lo que están haciendo con el mundo. Es que han arrasado el mundo.
¿Qué van a venir a hacer aquí arriba estos? Y entonces, oye, Señor, tú tendrás que garantizarnos absolutamente que todos los que traigas aquí realmente no van a dar ningún problema, ¿eh? Porque no lo tenemos claro, ¿eh? Así es que están todos. ¿Qué ve Daniel? ¿Qué ve Daniel en el capítulo 7 cuando dice que se reunió el tribunal en el cielo? ¿Cuántos dice que rodeaban al trono de Dios? Millones de millones dice que rodeaban al trono de Dios. ¿Por qué rodean al trono de Dios millones de millones? Porque el universo entero acude. ¿A qué acude? A ver los libros. ¿Y qué hay en esos libros? La vida de cada uno de los seres humanos de este mundo. Y ahí es donde Jesús va a abrir cada libro, cada vida de cada ser humano que Él quiere llevarse al cielo, y va a decir, yo quiero llevarme al cielo a esta persona, vamos a mirar el libro. Vamos a mirar todos sus pensamientos de cada segundo, cada minuto, están escritos ahí. Voy a mirarlos, vais a verlo. Y mis hermanos, como haya un solo pecado ahí del cual no me haya arrepentido, es decir, por ejemplo, un adulterio, a lo mejor soy el anciano de iglesia y soy muy buena persona y todo magnífico, pero tengo una vida secreta por ahí. Y no he querido nunca arrepentirme de eso, ni dejarlo, ni nada. Y un día me dio un infarto y me morí. Y cuando yo, Señor, este era anciano. Sí, pero aquí hay un pecado del que nunca se arrepintió, del que nunca me pidió perdón, del que nunca quiso dejar. Y ese pecado no lo hace apto para el cielo, porque no deseó cambiar eso. Así es que si viniera al cielo, seguiría practicando eso. No puede venir. Y entonces todas las inteligencias dirán, muy bien, Señor, no puede venir. Pero si delante de cada pecado que aparece en uno de esos libros aparece perdonado, 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 y siguen pasando hojas, perdonado, Señor, esta persona se ha muerto y todo está perdonado. Y entonces Jesús levantará su mano y dirá, Padre, yo quiero que esta persona esté conmigo por la eternidad, porque yo he muerto por Él, he dado mi vida por Él, y Él ha creído en mí, y yo estoy aquí hoy representándole a Él, y quiero que sepáis todos que yo garantizo con mi vida que esta persona no dará ningún problema en el cielo. Y entonces todos los millones del universo dirán, pues que así sea, que entre. Eso es preparar un lugar en el cielo, mis hermanos, porque las moradas ya están, pero hay que preparar un lugar, y el lugar se hace a través del juicio. Es así de sencillo. Así es que cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iba a prepararles un lugar, necesitaba preparar un lugar, y les dijo, en 1844 le dijo a Daniel, ahí será purificado el santuario, es decir, ahí decidiremos quiénes realmente son puros y quiénes no son puros, quiénes realmente son animales como yo, un cordero pacífico, que aunque sea llevado al matadero no va a protestar, va a perdonar a sus enemigos, etcétera, etcétera. Esos van a venir conmigo al cielo. Los demás, todos rechazados, porque es que el universo no admite que entre. No lo admite Dios y no lo admite el universo. Eso es prepararnos lugar. Y eso es lo que se hace exactamente en 1844, antes de la segunda venida, porque todo el mundo quiere garantizar que antes de la segunda venida, ¿quién va a subir al cielo? Así es que el juicio tiene que ser hecho antes de la segunda venida. No puede ser hecho después, porque entonces nadie sabría. Tiene que ser hecho antes para conocer qué va a pasar. Así es que, mis hermanos, le dice el ángel a Daniel una cosa muy interesante. Fijaros, ¿cómo va a dividir el ángel los 2300 años? Pues el ángel le dice, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta que nazca Jesús, habrá 7 semanas. Los 490 años o las 70 semanas se van a dividir en un bloque de 7 semanas. Y 62 semanas, otro bloque. Y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Ahora le está explicando la primera semana. Y después de las 62 semanas el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir, que es la Roma pagana, destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario en el año 70 exactamente. Así es que le está explicando que las 70 semanas se van a dividir en 7 semanas, 62 semanas, y finalmente falta una semana para cumplir las 72, digo las 70. Una semana
Él confirmará un pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, que es la Roma cristiana, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Es decir, hasta que el juicio venga sobre el desolador en el tiempo del fin. Así es que el ángel divide las 70 semanas en 3 periodos definidos: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. ¿Qué hemos dicho que son los 3 periodos? ¿Qué marcan los 3 periodos? Que el tiempo de la primera venida de Jesús está siendo dirigido ¿por quién? Por Dios. Es un proyecto de tiempo marcado por Dios, dirigido por Dios. Por eso dice luego el Evangelio que cuando llegó el tiempo, un tiempo perfectamente estipulado por Dios, nació Jesús. Fijaros que explica detalladamente lo que va a ocurrir en las 7 primeras semanas. Explica detalladamente lo que va a ocurrir en la última semana, pero de las 62 semanas no dice nada. Silencio. No explica nada en estos primeros 490 años. ¿Por qué? ¿Por qué no explica nada de las 62 semanas, que es el periodo intertestamentario? Porque el ángel se la reserva para la segunda explicación de los 2300 años, que es el capítulo 11. Fijaros cómo se dividió exactamente las explicaciones, mis hermanos. El ángel explica, el ángel explica las 7 primeras semanas, que son 49 años, donde se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo, todo, ahí, en esas 7 primeras semanas. Explica, a continuación, las 62 semanas, no dice nada, no dice ni palabra, que son 434 años del periodo intertestamentario, hasta el año 27, exactamente cuando Jesús se bautiza, ahí terminan las 62 semanas y comienza la última de las semanas, de la que el ángel da todo tipo de explicaciones. Así es que tenemos que tiene una buena explicación de las primeras 7 semanas, nada de las 62 semanas y explica muy bien la última semana. Pero, mis hermanos, la explicación de los 2300 años no termina aquí, continúa en el capítulo 11. Y ahora fijaros cómo rellena los huecos el capítulo 11. ¿Qué hace el capítulo 11? ¿Cómo explica? ¿Qué explica? Pues el capítulo 11 explica lo siguiente. Esto es lo que explica el capítulo 9. Ahora mirad lo que hace el capítulo 11. Comienza ahí, exactamente en el versículo 2. Aquí abajo tenéis las naciones que se van siguiendo una detrás de otra: Persia, Grecia, Roma, Roma cristiana. En el versículo 2 me habla de los 4 reyes persas importantes que me llevan hasta Artajerjes, que es el cuarto, que es el que va a dar la señal de salida del 457. Así es que a partir de ahí el ángel explica del versículo 3 al versículo 20 de Daniel 11, mis hermanos, y esto es importantísimo si apuntáis este esquema, explica las 62 semanas que no ha explicado en el capítulo 9. Así es que explica el periodo intertestamentario, comienza explicando el periodo intertestamentario, el tiempo previo al nacimiento de Jesús. A continuación, da un gran salto del versículo 20, se marcha hasta el año 538, y el versículo 21 me está hablando del año 538 en plena época cristiana. ¿Por qué? Porque el ángel le interesa explicar los 1260 días en el que el pueblo de Dios, el segundo pueblo de Dios, que es la Iglesia cristiana, está repitiendo lo que han hecho los judíos en el tiempo previo a la primera venida de Jesús. Y finalmente, del versículo 40 al 45, explica el tiempo del fin. Esta estructura, fijaros que de nuevo se divide en 3 grandes bloques: 62 semanas, periodo intertestamentario, 1260 días y tiempo del fin, con lo cual me está diciendo que Dios está dirigiendo el tiempo hasta la segunda venida de Jesús.
¿Por qué el ángel divide en 3 bloques los 490 años o 70 semanas que tienen que ver con el tiempo previo a la primera venida de Jesús? ¿Y por qué divide en 3 bloques también el tiempo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús? Pues mis hermanos, es muy interesante, porque Daniel 9 me divide el tiempo de esta manera: 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Explica muy bien las 7 primeras semanas y muy bien la última semana. De alguna manera quiere que las comparemos. Es muy interesante, mis hermanos, que las 7 semanas se inician con la liberación del pueblo de Dios cautivo en Babilonia mediante el juicio y el edicto del rey Ciro, llamado el Mesías por la Biblia. Y la última semana se inicia con el bautismo de Cristo, el Mesías auténtico, que se compromete en su bautismo ante Dios y ante los hombres a morir y a resucitar para liberar al hombre del poder del pecado. Así es que 2 Mesías al principio de los 2 tiempos: uno es Ciro, que inicia las 7 semanas y la reconstrucción del pueblo de Dios, y otro es Jesús, que inicia la última semana y la reconstrucción también de su pueblo y de la verdad completamente adulterada por el pueblo judío. Y en el capítulo 11, ¿qué hace? Pues el ángel divide 62 semanas, que son las mismas que hay aquí. Estas 62 que no he explicado aquí, las explica aquí. Y luego salta a los 1260 años y finalmente al tiempo del fin. 3 tiempos en los 2 lados, que me señala que Dios está dirigiendo tanto la primera venida de Jesús como la segunda venida de Jesús. Pues bien, el ángel inicia el capítulo 11 con la explicación histórica de las 62 semanas hasta el nacimiento de Cristo, porque quiere poner en paralelo, mis hermanos, el tiempo previo a la primera venida de Jesús con el tiempo previo a la segunda venida de Jesús. Quiere ponerlo en paralelo, quiere que lo comparemos, quiere que miremos qué hizo el pueblo judío en el periodo previo a la primera venida de Jesús con lo que va a hacer el cristianismo en el periodo previo a la segunda venida de Jesús. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué hizo el pueblo judío en aquel tiempo? ¿Qué hizo el pueblo judío en el periodo intertestamentario? ¿Qué hicieron ahí? Mirad, hermanos, lo que hizo el pueblo judío en ese tiempo, en esos 400 años que duran las 62 semanas antes de la primera venida de Jesús. El pueblo judío inventó una tradición que los judíos llaman la tradición oral, porque era una tradición que pasaba de padre del pueblo judío a padre del pueblo judío, es decir, de rabino a rabino, de rabino a discípulo y de discípulo, cuando fuera rabino, a su discípulo otra vez. Así es que era una tradición transmitida por los padres del judaísmo. ¿Y qué hace el cristianismo durante los 1260 años? Construye una tradición de los padres de la Iglesia. Y ahora lo que vale es la tradición de los padres de la Iglesia, no la palabra de Dios. Igual que el pueblo judío. Ellos dijeron, y lo tienen escrito en la Torá, mis hermanos, lo tienen escrito en sus libros, ellos dicen que cuando entre en contradicción la Torá oral, que es la que se transmitían unos a otros, que es la tradición, con la Torá escrita, que son los libros de Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento, si entran en contradicción, dice, ¿a quién haremos caso? Y ellos mismos dicen, siempre a la Torá oral, es decir, siempre a la tradición. Cuando hoy tú le preguntas a un cura católico le dices, bueno, pero si el sábado es el día que tenemos que descansar, ¿por qué descansan el domingo? Lo dice el catecismo católico. Bueno, porque nosotros hemos decidido cambiar del sábado al domingo, lo hemos decidido por nuestra tradición. Y se quedan tan campantes, pero igual de campantes se quedaban los fariseos cuando se enfrentaban a Jesús. Así es que Jesús se enfrentó a una religión idéntica a la religión católica romana hoy, idéntica. Voy a mostraros cuáles fueron las doctrinas que inventaron en estos 400 años antes del nacimiento de Cristo los judíos. La tradición oral es superior a la escritura, lo dice el Talmud de Jerusalén. La salvación es por las obras. La Iglesia Católica Romana, ¿por qué se salva, mis hermanos?
por las obras. Es decir, la mayoría del cristianismo hoy se salva por las obras. El Mesías es un libertador político religioso. Lo mismo ha hecho la Iglesia Católica, ya casi no se acuerdan de la segunda venida de Jesús ni del sentido que tiene. ¿Por qué? Porque están en plenas alianzas con el mundo, están intentando crear una especie de milenio de paz. ¿Y quién va a lograr eso? No, lo va a lograr el Papa, dominando el mundo, dirigiendo el mundo, creando un gobierno mundial en el que él quiere estar a la cabeza. Lo dicen sus propios jesuitas. Así es que ellos consideraban que Jesús tenía que venir para hacer lo mismo, para dominar el mundo, para crear un ejército, para obligar a todos a que adoraran a Dios, y el pueblo judío sería el que estaría a la cabeza del mundo y todos los demás sirviéndoles a ellos. Esto es lo que creían ellos, muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. Ellos creían en la inmortalidad del alma y la vida inmediatamente después de la muerte. Ahí tenéis, mis hermanos, los libros del periodo intertestamentario, libro de la sabiduría, Apocalipsis de Moisés, donde está especificado eso. Creían ya eso en los 400 años antes del nacimiento de Jesús. Los buenos van al paraíso y los malos al infierno, pero ellos creían en el infierno católico, es decir, en ese infierno donde te estás quemando por la eternidad y no mueres. Ahí tenéis la parábola que Jesús contó en Lucas 16, del 19 al 31. No es una parábola de Jesús, es una parábola que Jesús readapta de una parábola que contaban los rabinos. Y Jesús no está discutiendo en esa parábola si hay vida después de la muerte inmediatamente o no, no está discutiendo eso. Lo que está mostrando es quién se va a salvar y quién se va a perder, porque ellos consideraban que el que era pobre se perdía. Por eso no le ponen nombre al pobre en la parábola que ellos contaban, y le ponen un nombre al rico, porque el que no tiene nombre no se le puede apuntar en el libro de la vida, y el que tiene nombre sí. Así es que el rico tiene nombre y Dios le apunta, y es rico porque Dios le bendice. Así es que Jesús quiere cambiar las tornas y decir, no, pues no, eso no es así, eso no es así, porque mira, ahora te voy a contar la parábola al revés. El rico que tiene mucho y que tú crees que está bendecido por Dios y que no tiene pecados y que va a ir al cielo, ese se va al infierno, y el pobre, ese se va al paraíso. Y estaba criticando la creencia del pueblo de Dios y de lo que estaba haciendo el pueblo de Dios con esa parábola. Mis hermanos creían en el purgatorio. Creían en el purgatorio ya. En los Apocalipsis de Moisés aparece el purgatorio. Creían en los sacrificios y las oraciones de intercesión por los muertos. El libro de los Macabeos lo explica claramente. Igual que la Iglesia Católica hoy hace oraciones de intercesión y misas por los muertos, ellos ya las hacían. Y algo fascinante, mis hermanos. Vosotros sabéis que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, solo nosotros, como adventistas, nos seguimos manteniendo dentro de la interpretación historicista. La interpretación historicista es que cree que es un continuo histórico toda la profecía que me lleva desde la época de Babilonia hasta el final de la historia. No hay saltos enormes. Sin embargo, como esta es la profecía y de esta manera la interpretó Lutero y atacó con ella a la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, pues en la contrarreforma católica surgieron jesuitas que buscaron otras interpretaciones para intentar desviar el dedo acusador de ellos. Así es que inventaron un sistema que se llama el sistema preterista, y otro jesuita inventó otro sistema que se llama el sistema futurista, en el que toda la profecía o se cumple antes de Cristo, mucho antes de Cristo, o se cumple allí al final de todo, casi antes de la segunda venida, que es el futurismo. El preterismo es todo al pasado y el futurismo es no, un trozo todavía va para allá, para el futuro. No vamos a analizar ese sistema de interpretación, pero todo ese sistema de interpretación se basa en una cosa, mis hermanos, y es que Antíoco IV, un rey griego que surgió en el siglo II a.C. y que le hizo la guerra a los judíos de una manera salvaje, es el cuerno pequeño que anuncia Daniel, es decir, toda la profecía de Daniel se queda en Antíoco IV. Es decir, antes del nacimiento de Jesús, ahí se muere ya toda la profecía de Daniel.
Para el sistema preterista y el futurista nada tiene que ver ya toda la historia del cristianismo. No se apunta al cristianismo en Daniel y en Apocalipsis tampoco. Así es que hay un gran vacío y estamos en la oscuridad profética, según los preteristas y futuristas, en los tiempos que estamos viviendo. Pero eso no es así. Mis hermanos, lo increíble es que los judíos en el periodo intertestamentario creyeron que Antíoco IV cumplía las profecías de Daniel. Las profecías de Daniel se cumplen con Antíoco IV. Lo dice el historiador Flavio Josefo. Así es que la misma interpretación profética de Daniel que tenían los judíos en el periodo intertestamentario, la tiene hoy todo el cristianismo, menos la Iglesia Adventista. Es increíble. Pero todo absolutamente estaba hecho. Se compraba por mucho dinero el cargo de sumo sacerdote, lo mismo que ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de toda la Edad Media. El sumo sacerdote era también el rey, es decir, había una unión político-religiosa brutal durante ese periodo intertestamentario. Y finalmente, Aristóbulo y Filón de Alejandría armonizan la filosofía griega con las escrituras. En el periodo intertestamentario, dos filósofos judíos intentan armonizar todo el Antiguo Testamento y sus creencias con la filosofía griega, lo mismo que más tarde harán San Agustín y Santo Tomás de Aquino durante los 1260 años de cristianismo. Así es que, ¿qué pretende el ángel al ponernos en paralelo Daniel 9 y Daniel 11? ¿Qué pretende el ángel al dejarse las 62 semanas sin explicar y explicarlas aquí al principio de Daniel 11? Pretende que veamos esto, mis hermanos, pretende que veamos que las 62 semanas, es decir, el periodo intertestamentario, lo que hicieron los judíos ahí es exactamente lo mismo que va a hacer el cristianismo en los 1260 años. Exactamente lo mismo. Las mismas doctrinas que tenía el pueblo judío ahí, la va a repetir ahí el pueblo cristiano. Exactamente igual. Eso es lo que pretende que veamos. Eso es lo que Dios quiere señalar al cristianismo. Además, mis hermanos, si el pueblo judío tenía un santuario terrenal donde mataban corderos todos los días para perdonar los pecados, tenían un sumo sacerdote y tenían un cuerpo de sacerdotes, la Iglesia cristiana, dice Daniel, que tira el santuario celestial al suelo y lo pisotea. ¿Cómo lo tira al suelo? Construyendo enormes catedrales en la tierra, que se asemejen al templo judío. Y cada catedral es un lugar santo, y dentro de cada catedral hay un lugar santísimo, que es el sagrario. Así es que está dividida también en dos. Y ya no matan corderos, porque ahora ya no matan corderos, pero en cada sacrificio de la misa matan al cordero, porque cada vez que un sacerdote levanta el pan o levanta el vino, está matando directamente y literalmente a Cristo. Así es que Cristo muere millones de veces en cada sacrificio de la misa. Y con ello ellos creen que obtienen el poder para perdonar los pecados a los hombres. Los judíos en el periodo intertestamentario cayeron en el ritual, creyeron que el propio sacrificio del cordero tenía poder para perdonar los pecados. Es lo que cree la Iglesia Católica hoy, que tiene poder ese sacrificio que ellos hacen en la misa para luego poder perdonar los pecados de los hombres. Así es que es una copia literal de todo lo que los judíos hicieron. Y lo que Jesús enfrentó durante su primera venida es lo mismo que se encontrará en su segunda venida. Este es el mensaje, mis hermanos. Este es el mensaje que se nos quiere transmitir. Por eso Daniel 8, 10 al 12, lo vuelvo a repetir, dice que la Iglesia Católica Romana, que el papado creció hasta llegar al ejército del cielo, que es la Iglesia remanente de Dios, que es el pueblo verdadero de Dios, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, es decir, trastocó absolutamente todas las doctrinas, se llevó con él a la Iglesia cristiana, también se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, porque usurpó su lugar, y por él fue quitado el continuo, que es toda la labor de perdón de los pecados que Cristo solo puede realizar. Él la sustituye por un perdón humano. Por eso se instalan los confesionarios en las iglesias católicas, y por eso cada persona que quiere pedir perdón no va a Dios, no se dirige a Jesús, sino que se dirige a un ser humano tan pecador como él, para que finalmente, después de haberle confesado sus pecados, ese sacerdote le diga, ego te absolvo. Algo que solo Jesús puede decir.
Por eso dice que el lugar de su santuario fue tirado por tierra, porque construyeron santuarios idénticos a los del cielo, y a causa de la prevaricación, es decir, de torcer todas las leyes de Dios, le fue entregado el ejército, que es la Iglesia, junto con el continuo, es decir, toda la administración del plan de salvación, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Mis hermanos, lo que hizo el pueblo judío durante las 62 semanas lo vuelve a repetir la Iglesia cristiana durante toda la Edad Media y sigue haciéndolo hasta la segunda venida de Jesús. Pero también lo que me está diciendo este paralelismo es que lo que ocurrió en la última semana, ¿qué va a pasar? ¿Se va a repetir dónde? En el tiempo del fin. ¿Qué hicieron aquí? ¿Quién se unió aquí, mis hermanos? ¿Quién se unió para matar a Jesús? Se unieron tres enemigos irreconciliables. Se unieron los romanos, los fariseos y los saduceos. ¿Cuántos enemigos se van a unir contra el pueblo de Dios ahí en el tiempo del fin? ¿Cuántos? Tres también, mis hermanos. El dragón, la bestia y el falso profeta se van a unir. ¿Para qué? Para acabar con el pueblo de Dios. Así es que el mensaje es fascinante. El mensaje nos está diciendo que la historia se va a repetir. Y fijaros, si yo pongo las 62 semanas enfrentadas una delante de otra, entonces se me está diciendo que también lo que ocurrió en la última semana iba a ocurrir durante los 1260 años. ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí la mayoría? Es decir, esa iglesia que eran todos los fariseos, que eran todos los saduceos, que era todo el pueblo judío, que era el cristianismo mayoritario hoy, ¿qué hicieron con Jesús y sus discípulos aquí, mis hermanos? ¿Qué hicieron? Los persiguieron y los mataron. Así es que, ¿qué me dice que van a hacer aquí con los discípulos de Cristo y de Jesús? ¿Qué van a hacer? Los van a perseguir, los van a matar, igual que han hecho aquí. Así es que la historia se repite hasta el final. Por eso, ¿sí? Bueno, luego lo hablamos. ¿Es esto que dices? ¿Esto? Eso. Esto es antes de la venida de Jesús y esto es después de la venida de Jesús. Es decir, esto es antes de la muerte de Jesús, antes de la primera venida de Jesús. Y esto es después, esto es del 538 hasta 1798. Ya lo explicaremos, ¿de acuerdo? Más detalladamente. Mis hermanos, solamente hay un texto, y con esto termino. Solamente hay un texto. Un texto en todo el capítulo 11 de Daniel que habla del pueblo judío. Solo uno, que es el versículo 14. Y lo estudiaremos más detenidamente. Y dice, en aquellos tiempos, que son los tiempos de Antíoco IV, es decir, está hablando de aproximadamente un siglo antes del nacimiento de Jesús. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Y hombres violentos de tu pueblo se rebelarán para cumplir la visión, pero fracasarán. Mis hermanos, aquí se dice que estos hombres violentos de tu pueblo, está mal traducido, y que realmente son los romanos que se levantan para atacar al pueblo judío. Yo no estoy de acuerdo para nada, porque aquí dice hombres violentos de tu pueblo, y tenéis otros textos en el Antiguo Testamento que dice los violentos arrebatan el reino, es decir, hombres violentos, y esa palabra violento se puede traducir por transgresores, es decir, hombres violentos y transgresores de tu pueblo se rebelarán en la época de Antíoco IV para cumplir la visión, y emplea la palabra jazón, pero dice fracasarán. Los romanos no fracasaron en cumplir la visión, los romanos cumplieron completamente la visión. Entonces, ¿qué tipo de visión están mencionando aquí el libro de Daniel? Mis hermanos, en el periodo intertestamentario, cuando Antíoco IV tomó posesión de Palestina, sacrificó al sumo sacerdote, sacrificó encima del altar del templo un cerdo, intentando imponer al pueblo judío la religión pagana griega, entonces los rabinos estudiosos de Daniel dijeron,
Este es el cuerno pequeño que iba a crear la gran abominación en el templo. Así es que dijeron que el cuerno pequeño era Antíoco IV y que ahí se cumplía toda la profecía de Daniel. Pero mis hermanos, dice, hombres violentos de tu pueblo se rebelarán para cumplir la visión. Debido a eso se levantaron los macabeos. Los macabeos fueron un grupo de guerreros dentro del pueblo judío que lucharon contra Antíoco IV hasta lograr la independencia y se mantuvieron en la independencia hasta que entró Roma, que acabó con su independencia ya para siempre. Pero ahí dice que esos violentos de tu pueblo se rebelarán para cumplir la visión. Hay detalles, mis hermanos, en sus propios escritos que dicen que emplearon los escritos de Daniel, del libro de Daniel, para mostrar que había llegado el cumplimiento de los tiempos y que ellos tenían que levantarse para purificar el santuario y que solo se podía purificar el santuario si echaban al invasor, que era Antíoco IV. Así es que dice, se rebelarán para cumplir la visión. Jasón emplea, que es todo el libro de Daniel. Así es que quieren cumplir el libro de Daniel, dice, pero fracasarán. ¿Sabéis por qué fracasarán? Porque cuando ellos vieron entrar a los ejércitos romanos, dijeron, nos hemos equivocado, porque Antíoco IV era pequeñito al lado de lo que se nos viene encima. Por eso comenzaron a añorar al Mesías de una manera desesperada cuando Jesús nació. Jesús dice, mis hermanos, a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Recordáis cuando Jesús nació? ¿Quién fueron los únicos que fueron a verle allí al pesebre? Llegaron primero, vemos que primero llegan unos magos de Oriente, y llegan directamente a Jerusalén, y van a Herodes, y le preguntan, oye, ¿dónde tiene que nacer el rey de los judíos? Entonces Herodes llama a todos los escribas, los rabinos, los teólogos de la época, los del cristianismo mayoritario hoy, los llama a todos esos. Y les dice, oye, ¿esto que dicen estos que tiene que nacer un rey de los judíos? ¿Hay profecías sobre eso? Sí, sí. Y ahí le leen todas las profecías, mis hermanos, todas se las leyeron, todas. No dejaron ni una, se las sabían de memoria. ¿Cuántos de esos rabinos fueron allí a ver? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron? Porque su tradición decía lo contrario. Así es que una cosa es lo que decía la Biblia y otra cosa es lo que dice la tradición. Y como ellos creían en la tradición, habían desechado ya la Biblia hace tiempo. Así es que ninguno fue allí. ¿Quién fue únicamente? Los magos. Los magos fueron y vieron a Jesús. Unos poquitos nada más comprobaron que Jesús había nacido en su primera venida. Así es que Jesús, viendo esto y sabiendo que la historia se repite, les dice a sus discípulos, oye, cuando yo venga por segunda vez a la tierra, ¿encontraré fe? ¿Habrá alguien esperándome? ¿Habrá alguien de ese mundo cristiano multitudinario, como hoy son muchos los judíos, que estará esperándome? Mis hermanos, ¿por qué creéis que lo dice? ¿Porque estaba jugando con las palabras? Porque conocía la historia de memoria, sabía lo que iba a pasar. Así es que la pregunta en esta noche para vosotros es, ¿quién estará esperándole cuando Jesús venga? ¿Quién estará esperándole en su segunda venida? ¿Quién de los que nos están viendo y los que estáis aquí hoy vais a tomar la decisión de manteneros firmes hasta que Jesús venga en su segunda venida? Mis hermanos, porque es una decisión difícil, porque lo que uno tiene que hacer todo el día es estar aferrado a Jesús. Eso es lo único que hay que hacer. Y hay que pasar de las tradiciones y quedarse solo con la palabra de Dios y con lo que dice la palabra de Dios. Y tengo que ir yo a la palabra de Dios a investigarlo. No me sirve lo que diga mi pastor, no me sirve lo que diga quien sea, no me sirve. Porque en aquella época los principales dirigentes del pueblo de Dios le leyeron las profecías a Herodes, pero ninguno fue a comprobarlo, ninguno hizo nada. Todo era una teoría. Así es que, mis hermanos, yo tengo que vivir por la fe, tengo que vivir aferrado a Jesús, tengo que pedirle a Jesús que esté conmigo. Y sabéis que Jesús dice que donde estén dos, en mi nombre, allí estoy yo. Así es que a mí me gustaría pediros que esta noche nos pongamos de dos en dos y le pidamos a Jesús no solo por nosotros, sino le pidamos a Jesús por nuestro hermano que tenemos delante, para que el Señor le refuerce en su fe y para que nos mantenga a los dos que estamos orando
firmes hasta que Jesús venga, fieles a Él hasta que Jesús venga, y que nos pueda hallar entre los pocos el remanente que estará de pie, esperándole y diciendo: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mis hermanos, ojalá tú y yo y muchos que nos están escuchando puedan tomar esta decisión desde esta noche y puedan estar esperando a Jesús cada día como si fuera el último. Pidámosle eso en oración a nuestro Dios. Vamos a ponernos de dos en dos y luego terminaremos con un canto.